El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Y bueno, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan y nos escuchan y nos ven a esta hora, lunes 9 de septiembre del 2019. Bienvenidos a tu programa Contigo. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción de este programa, de este espacio, Catherine Manzano. Los controles, el buen amigo César González. Y quien les habla, Eduardo Batistini, miembro de Primero Justicia. En su programa Contigo, que es este espacio todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. De Primero Justicia para conversar con nuestro pueblo. Hoy tendremos un programa bastante variado. Vamos a estar hablando en nuestro editorial sobre el tema de la FARC, un tema bastante controversial en los últimos días. Hoy, por cierto, salió el informe de la alta comisionada de Michelle Bachelet, una actualización del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet. También estaremos conversando con ellos, con el diputado Ángel Medina, diputado de Primero Justicia, su jefe de la fracción parlamentaria y diputado por el Estado Bolívar. Y teníamos en pauta al secretario juvenil del Estado Lara, Fixer Gómez, pero por problemas de luz en la ciudad de Barquisimeto no vamos a poder hablar con él y vamos a estar hablando entonces con Pedro Díaz, secretario juvenil de Cojedes, y en el tercer bloque. Bueno, quería empezar el día de hoy con un tema que es un tema que no solamente ha generado conmoción en Venezuela, sino en Colombia y por supuesto en toda la región, que es el tema de la FARC. Y esta reaparición de la FARC en su nuevo llamado a la lucha armada para desestabilizar la democracia en Colombia y desestabilizar las democracias en la región. Yo creo que lo primero que hay que decir y definir es qué son las FARC. ¿Qué es la FARC? ¿Es un partido político? No. ¿Es una ONG? Tampoco. ¿Un movimiento social que busca la reivindicación de algún tipo para el pueblo? No. Las FARC son un grupo armado, insurgente, que utiliza las armas para someter, no solamente desde el punto de vista de la violencia, sino del terror a una población desarmada y que además busca desestabilizar la democracia, no solamente en Colombia, sino en toda la región. En conclusión, las FARC son un grupo armado terrorista. Eso es lo que son las FARC. Y este grupo armado terrorista tiene una serie de aliados en la región que les permiten oxigenarse y que les permiten agarrar un segundo aire después de haber engañado a la sociedad colombiana con una falsa promesa de paz y de deposición de las armas para volver otra vez a asumir la violencia como el único camino que conocen, porque al final los terroristas no conocen otro camino que no sea la violencia. Estos aliados estratégicos, bueno, están fácilmente identificados. Tiene ya la isla de Cuba y desde el año 98 tienen a la Revolución Bolivariana, a la mal llamada Revolución Bolivariana, que en su momento con Hugo Chávez, recordemos cuando en la Asamblea Nacional, mientras el mundo entero condenaba los actos terroristas de la FARC, él decía en la Asamblea Nacional, bueno, que bienvenida a la FARC y que eran los líderes de paz. Pero ahora también a Nicolás Maduro se le suma a esa solidaridad automática con este grupo guerrillero y veíamos como hace unas pocas semanas atrás, cuando se hizo el foro de los chulos de Sao Paulo en Venezuela, él decía que eran bienvenidos estos terroristas a lo que significa en nuestro país. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el apoyo que reciben estos terroristas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar, dinero para poder hacer sus terrorismos, para poder movilizarse, para poder comprar armas, para poder tener operatividad. Lo segundo, protección. Las FARC vienen a Venezuela, se enconchan, se esconden y aquí es el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, quien les permite seguridad, quien les permite esconderse, quien les permite protección. Pero además de esto tenemos el mayor descaro posible, que es que hace unas semanas atrás, como lo decía, Nicolás Maduro decía en cadena nacional que quieran bienvenidos todos los líderes de la FARC y del ELN y los guerrilleros narcoterroristas que son. Y a los días sale este video de Iván Márquez anunciando nuevamente la lucha armada. Bueno, 1 más 1 es 2. Ese video, como lo apuntan todos los informes de inteligencia, fue grabado
bajo la custodia y en territorio venezolano. Es decir, el territorio venezolano se ha convertido en el aliviadero de estos terroristas. Pero no obstante a eso, el gobierno colombiano anuncia una ofensiva para detener, capturar y poner a la orden de la justicia a estos terroristas, y a Nicolás Maduro no se le ocurre otra idea que agarrar a nuestra Fuerza Armada e inventarse unos operativos, unos ejercicios militares casualmente en la zona fronteriza. Ahora, ¿qué buscan estos operativos y estos ejercicios militares? ¿Capturar a los guerrilleros? No. ¿Reforzar la seguridad en la frontera? Tampoco. Esto lo que busca es disuadir, permitirle a estos grupos guerrilleros que se puedan esconder, generar cierto disturbio en la frontera para que estos grupos irregulares puedan actuar y desplazarse con tranquilidad. Es decir, colocar a nuestro ejército, a nuestros hombres de armas, a nuestra Fuerza Armada, como guachimanes, como escolta de los grupos guerrilleros de la FARC. Eso es lo que persigue este ejercicio militar. Y entonces yo me pregunto si el señor Padrino López va a permitir que se usen a nuestros militares como escoltas de los guerrilleros. Porque eso sí es una traición a la patria. Eso sí es traicionar el legado de Bolívar. Eso sí es traicionar lo que significa la inviolabilidad de nuestro territorio. Porque al final resulta ser que este señor, Padrino López, y quienes hoy en día usurpan el poder, de alguna u otra manera, constantemente acusan a los venezolanos que defendemos la libertad y la democracia de traidores de la patria, pero son ellos que con las armas de la República se vienen y le dan a los guerrilleros de la FARC, a los terroristas de la FARC, espacio en nuestro territorio venezolano. Bueno, la Venezuela decente, que es la gran mayoría de este país, tiene que rechazar esta situación. Pero además tenemos que solidarizarnos con el gobierno de Colombia, con el pueblo de Colombia, pero además con el pueblo de Venezuela que vive en la frontera y que todos los días está sometido al terror, al terrorismo, a la extorsión y a la violencia de estos grupos irregulares que actúan simplemente bajo y claramente bajo la permisología, bajo la impunidad, bajo lo que significa el amparo del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, la FARC, hay que decirlo, son un grupo terrorista y tienen en Nicolás Maduro su principal aliado, con lo cual se convierte esto en una distorsión para la región y es por eso que la región no puede estar de brazos cruzados ante esta situación. Pero además de este tema de la FARC que queremos conversar el día de hoy, tenemos también lo que hoy se dio con la reafirmación o la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Bueno, hoy Michelle Bachelet no dijo nada nuevo. Michelle Bachelet hoy ratificó lo que pasó o lo que sucedió en el informe que hace unos meses entregó a las Naciones Unidas, pero que además ratifica que en Venezuela lo único que ha aumentado es la represión, lo único que ha aumentado es la persecución, lo único que ha aumentado es la tortura, lo único que ha aumentado es la crisis humanitaria, lo único que ha aumentado es el desastre que vivimos los venezolanos y que lo único que no ha aumentado en Venezuela es la capacidad que tenemos los venezolanos para poder progresar. Es decir, el informe de Michelle Bachelet lo que dice es que en Venezuela hoy hay más dictadura, hay más diputados perseguidos, hay menos venezolanos con la capacidad de adquirir. Cuando Michelle Bachelet, por ejemplo, vino a Venezuela la vez pasada, el salario mínimo del venezolano estaba en $7. Hoy, que salió el informe, está en $2. Eso quiere decir que los venezolanos cada día somos más pobres y que los venezolanos cada día tenemos nuestros derechos humanos más violentados. Y el responsable de esta situación, sin duda, es Nicolás Maduro. No existe manera de que haya reposición a los derechos humanos en Venezuela, de que haya progreso económico, de que los venezolanos podamos ser libres si Nicolás Maduro no sale del poder. Es por eso que es fundamental que en Venezuela haya un cambio político, porque sin cambio político no va a haber cambio social, no va a haber cambio económico y no va a haber cambio de ningún tipo, porque la única piedra, el único muro de contención, como bien lo dice a veces Julio Borges en su discurso, el muro Berlín de América Latina, es Venezuela y significa Nicolás Maduro. Entonces, bueno, eso es parte del resumen de lo que es el informe de Michelle Bachelet y que vamos a estar más adelante, de alguna otra forma, conversando con nuestro diputado Ángel Medina. También tenemos otro tema durante la semana que fue noticia y que hizo mucho ruido, que es el tema del Esequibo.
Por ahí se habló, o el gobierno dijo, el régimen dijo, que los venezolanos y que quienes dirigen la oposición democrática en Venezuela son unos vendepatria y unos entreguistas porque están planteando entregar el Esequibo. Bueno, primero eso es mentira. Si ha habido alguna institución en Venezuela que ha alzado su voz, no de ahora, sino de siempre, para impedir que el Esequibo sea entregado, ha sido la Asamblea Nacional. Yo recuerdo en el 2014, 2013, varios diputados que hoy son diputados de la Asamblea Nacional estuvieron en el Esequibo con dirigentes de la Unidad Democrática diciendo que el Esequibo era de Venezuela y que había que pelearlo y que había que respetar, hacerlo respetar y que había que recuperarlo. Pero resulta que estos farsantes hablan de traición a la patria, hablan de entregar al Esequibo, cuando son ellos quienes han entregado el país. ¿O es que acaso el gobierno de Chávez y ahora el de Nicolás Maduro no regalaban el petróleo, no regalan el petróleo a los países del Caribe simplemente para tener un voto en la OEA? ¿O es que eso es mentira? ¿O es que aquí no le regalamos el petróleo a los países, a las islas del Caribe para que voten por ellos en la OEA y para que alcahueteen su dictadura? Eso ha venido pasando y eso pasa. Eso es entregar, eso es traición a la patria. ¿O es que acaso los que gobiernan en Venezuela o desgobiernan en Venezuela no le han abierto el paso en las fronteras a todos los grupos irregulares para que vengan a delinquir y a esconderse en Venezuela? Eso es traición a la patria. ¿O es que acaso quienes mal ahora gobiernan Venezuela no regalaron la faja petrolífera del Orinoco? La regalaron a los chinos. Eso es traición a la patria. Entonces ahora vienen con su cara muy lavada a intentar decir, por una grabación, por una cosa que salió por ahí, que es que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional están negociando para entregar el Esequibo. Farsante. Aquí los únicos que han negociado lo que es de nosotros son ustedes. Y no solamente que lo han negociado, sino que se lo han metido en los bolsillos como ladrones que son. Entonces ahora no nos vengan con ese cuentico chino, rayado, de la izquierda trasnochada, de que nosotros representamos a las transnacionales y ustedes son el pueblo indefenso. Mentiroso. Ustedes son los capitalistas más voraces que existen en Venezuela. Porque se lo han robado todo. Se lo llevaron todo. Y además de eso, han explotado al pueblo de Venezuela. Entonces, bueno, ese tema del Esequibo también lo estaremos ampliando en el programa, pero quería hacer esos comentarios. Porque da al final mucho coraje ver cómo estos farsantes que se disfrazan de dirigentes políticos, pero al final lo que son unos comerciantes con el hambre de los venezolanos, vienen aquí a hacer golpes de pecho como que si los venezolanos no tuviésemos memoria, como si los venezolanos fuésemos bolsa. Y bueno, también quería hacer un comentario sobre una situación trágica que vivimos todos los venezolanos, que es la diáspora en Venezuela. Hoy todos tenemos al menos un familiar, un amigo, un cercano, alguien de nuestro círculo que se ha tenido que ir del país por culpa de la emergencia humanitaria. Incluso muchos compañeros nuestros también por culpa de la persecución política. Pero el fin y al cabo son más de 5 millones de venezolanos que han tenido que abandonar la frontera. Y eso es algo que duele profundamente a quienes estamos aquí, porque de alguna u otra forma sabemos que la situación en la que se van esos venezolanos es, bueno, prácticamente inhumana. Pero imagínense el nivel de desespero que puede tener un venezolano en Venezuela que prefiere irse a dormir en un parque en Bogotá o a caminar media América del Sur que quedarse en este desastre que se llama socialismo del siglo XXI. Han sido muchos los jóvenes que se han ido de Venezuela y que bueno, que no han conseguido futuro acá y que se han ido a probar, a buscar futuro fuera de Venezuela. Bueno, la semana pasada tuvimos la triste noticia de que uno de nuestros compañeros, de nuestros hermanos, justicieros del Estado Falcón, Rafael Balbuena, quien como cualquier otro venezolano decidió en algún momento hacer sus maletas e irse a buscar un mejor futuro para él, pero también para su familia, porque el venezolano que se va, no solamente se va para vivir allá, sino que se va para también mantener al que se le quedó aquí, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su primo, a su familiar. Bueno, lamentablemente Rafael, saliendo del trabajo, fue víctima de un accidente, lo atropellaron y lamentablemente perdió la vida.
perdió la vida después de una larga noche de lucha en un hospital y lamentablemente hoy Rafael no nos acompaña. Gran dirigente de Primero Justicia en el estado Falcón, experto en el tema electoral, un joven brillante de nuestra juventud de Primero Justicia, y que su muerte hoy nos llena de luto, pero además también nos retrata y nos refleja la realidad de la diáspora venezolana. Una muerte que es llorada por sus compañeros de partido, pero también llorada por su familia, pero que además está entonces separado porque bueno, él está allá, su familia está acá. Entonces ahí hay todo un tema que al final nos llama a la reflexión y nos dice qué duro es este tema de la diáspora venezolana, porque hasta inclusive quienes lamentablemente pierden la vida estando en la diáspora, para quienes estamos acá es difícil incluso hasta llorarlo, porque no podemos ni siquiera físicamente acompañarlos en su último adiós. Así que bueno, nuestra palabra desde Primero Justicia, toda la Dirección Nacional, toda el Comité Político Nacional, a la familia Rafael, a la familia justiciera del Estado Falcón, por la pérdida irreparable de Rafa, y bueno, y por supuesto a todos los justicieros en Perú. Por ahí veíamos a Juancho que nos escribía en estos días para decirnos que habían estado con su familia, que habían estado apoyándolo, él estaba allá con sus hermanos, y bueno, brindarle toda la solidaridad y nuestras oraciones, porque de alguna u otra forma, no nos queda más que el consuelo y la resignación ante esta situación, y bueno, y seguir adelante, y que la lucha que sigamos haciendo será no solamente en nombre de todos los venezolanos que han caído, sino también en el caso de Primero Justicia, que también se cumplió casi 11 meses del asesinato de Fernando Albán. También el tema de Rafael Balbuena, que se acaba de dejarnos, pues también seguirá estando presente en nuestra lucha, en esa lucha de esa Venezuela que él soñó y la que lamentablemente no podrá ver en libertad. Bueno, con esto quiero despedir esta parte del programa. Por aquí saludo a quienes se conectan por el Instagram Live. Por ahí nos dice la Curán, saludos desde New Jersey, 16 años en el exilio. Tengo a mis hermanos en Chile, Argentina y España. Sí, lamentablemente todos tenemos mucha gente en el exilio. Pero bueno, lo importante es que sepa esa gente que está afuera que va a volver, y que va a volver en una patria con libertad, con democracia y con progreso. Con esto despido esta parte del programa y al regreso estaremos conversando con nuestro diputado Ángel Medina. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mira, Tarek William, que pones a Conatera que escucha este programa, porque sabemos que lo hacen. No vas a poder escapar de la justicia. Puedes hacer lo que quieras. Puedes esconder todo lo que quieras. Mira cómo anda Luis Ortega. Ya también la vamos a ver frente a la justicia. A todos ustedes lo vamos a ver frente a la justicia. Lo vamos a ver sentado en el banquillo. Y le vamos a poder poner enfrente a todas las víctimas que ustedes han creado, a los familiares de Fernando Albán, a los familiares de Franklin Brito, a los familiares de tantas víctimas, a muchas víctimas escapadas. Todos van a estar frente a ustedes y van a contar la verdad y se la van a decir en su cara, frente a jueces y fiscales independientes. Eso va a ocurrir, no será hoy, no será mañana, pero si algo yo les deseo a ustedes es larga vida, que no se mueran como se murió Chávez. No, yo les deseo larga vida para verlos sentados en el banquillo, para verles la cara y el miedo que van a sentir cuando la justicia se presente frente a ustedes, porque ustedes no han visto nunca la justicia, pero la van a ver. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político.
Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta con su programa Contigo por RCR, este espacio de Primero Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo. Y como les decía al principio, hoy salió nuevamente lo que es una actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Un informe que ya vamos a estar detallando al detalle, valga la redundancia, pero que básicamente tiene como conclusión que en Venezuela seguimos viviendo cada día una dictadura mucho más fuerte y mucho más dura. Y para eso queremos conversar con el diputado Ángel Medina. El diputado Ángel Medina es politólogo, pero además de esto es el subjefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la Asamblea Nacional y diputado por el Estado Bolívar, quien hoy en vocería del partido Primero Justicia fijó posición sobre este informe de la alta comisionada de Michelle Bachelet, que por cierto, te comento, Ángel, que lo conversamos esta mañana, en este momento que tú estás hablando, que vas a hablar, está declarando Jorge Rodríguez sobre un supuesto nuevo montaje internacional. Así que ya más o menos imaginamos por dónde viene esa película del régimen. Bienvenido, Ángel, y te saludamos en nombre pues, de todo la audiencia y entramos de una vez en materia. ¿Cómo evalúas esta reafirmación del informe de Michelle Bachelet? Hola Eduardo, y gracias por la invitación. Bueno, lo primero es que clarísimo está que no hay propósito de enmienda, es decir, los que lamentablemente están en el poder van a apelar a lo que todos sabemos, que es la descalificación personal, tratar de ubicar a Michelle Bachelet en el campo de la política más podrida, culpar de esto al imperio y culpar a no sé cuántas cosas más, de lo que es una cosa evidente para todos los venezolanos, pero también es evidente hoy para el mundo. Mira, esta actualización es la actualización del informe que presentó Michelle Bachelet en julio, pero importante recordar que en marzo de este año vinieron los representantes de la alta comisionada, que estuvieron aquí casi 2 semanas, incluso en el interior del país. Después vino Michelle Bachelet y después se presentó el informe. Y esta actualización no es más que la ratificación del talante de quienes están en el poder, de su talante antidemocrático y de su talante destructivo de la ciudadanía, porque no es que el tema es que en Venezuela haya un déficit de defensa de los derechos humanos o que no se estén defendiendo los derechos humanos como debe ser. Es peor todavía, es que aquí se ha montado un sistema bien fortalecido, bien pensado desde el poder para destruir a los derechos humanos y destruir la ciudadanía de los venezolanos, que son cosas distintas, y eso es lo que un poco arroja esta actualización del informe. Sí, y veíamos en el informe, Ángel, por ejemplo, cosas muy, muy significativas. Por ejemplo, cuando Michelle Bachelet estuvo en Venezuela, el salario venezolano mínimo era equivalente a $7. Hoy está en $2. Veíamos como, por ejemplo, el tema de los apagones no solamente estaban presentes, sino que hoy en día están peores. El tema del gas, el tema de la gasolina. Es decir, pareciese que ninguno de los males que viven los venezolanos no solamente no se corrigieron o al menos no se hizo un intento de enmienda, sino que peor aún, están cada día mucho más graves. Y al final pareciese que esto depende de un cambio de modelo. ¿Cómo tú evalúas esa situación y desde la Asamblea Nacional qué planteamos o cuál es el planteamiento ante esta ratificación del informe? No, y lo más grave es que todo eso ha sucedido en los últimos 3 meses. Además, es decir, se ha acelerado el proceso masivo de destrucción de la nación, producto de quienes están lamentablemente en el poder. Mira, la única salida de esto, Eduardo, más que lo que haga la Asamblea o lo que deje hacer la Asamblea, es que aquí venga una elección libre. Es la verdad, o sea, esto es un problema, esto es una crisis profunda que es multifactorial, y es económica, es social, es política, pero la gran verdad es que esta crisis empieza a resolverse a través de lo político. La mejor manera de resolverla a través de lo político es una elección donde tú, yo y todos los que nos escuchan votemos de manera libre. Eso va a iniciar el proceso de cambio y reconstrucción nacional, eso es clarísimo, y eso evidentemente desde la Asamblea lo estamos luchando y peleando, pero al final ese es el camino que debe transitar este país, y tiene que transitarlo muy rápido, porque así como se ha acelerado el informe, lo presenta hoy Michelle Bachelet de su actualización,
presenta el aceleramiento de la crisis, pues en la medida que pase más tiempo, peor va a ser para los venezolanos, peor va a ser para la economía, peor va a ser para las sociedades, es decir, peor va a ser para la política. Así es. No, y además de eso, Ángel, me suena mucho, además, recordemos que Ángel es diputado por el Estado Bolívar y ha sido una persona que ha estado alzando la voz no solamente por el tema del arco minero, que es una situación gravísima y que me gustaría que la abordáramos también, pero también sobre la persecución política que ha habido en el Estado. Tenemos el caso de Rubén González, que no solamente es una aberración, como todas estas cosas que suceden por parte del régimen de Nicolás Maduro, que utilizan la justicia a su placer, sino que además vemos como Rubén González, siendo un civil y además siendo un dirigente sindical, es entonces condenado por un tribunal militar. Y es curioso ver además, y es muy significativo que la alta comisionada de derechos humanos haya hecho mención específica a ese caso. Yo creo que más allá de hacer en mención, también es una reivindicación a que Rubén es inocente, pero que además no solamente él ha sido víctima de persecución, sino su familia, ¿no? Sí, no, o sea, el problema aquí es que yo creo que Rubén no es por Rubén, es también por lo que él representa. Rubén es una persona que ha sido un líder sindical toda su vida, ha sido uno de los representantes de los trabajadores de Guayana toda su vida. Acuérdate que en Guayana es donde se concentra el mayor cúmulo de organizaciones sindicales de toda Venezuela. Así es. Y al final es un mensaje que mandan al resto de las organizaciones sindicales, de tratar de meterle miedo, amedrentarlo. Muy por el contrario, desde el apresamiento injusto de Rubén, en Guayana se creó más bien la Intersectorial de Trabajadores de Guayana. Y eso lo que ha hecho es fortalecer la lucha y que todos se sientan juntos, a pesar de que tuvieron diferencias históricas, están ahora juntos. Ahora, hay otro tema ahí que es importante. La condena de Rubén es de 5 años y 9 meses. Y esos 9 meses se los colocan básicamente para pasar de un delito menor a un delito mayor y para poder dejarlo detenido. Imagínate la aberración de lo que estamos planteando. O sea, nuestro sistema penal dice que si tú tienes un delito de 5 años, puedas cumplir la pena de formas distintas. Hay maneras alternativas de cumplimiento de la pena, pero si tienes más de 5 años, entonces vas directamente a la cárcel. Es una aberración gigante, pero además una aberración de otra aberración, que es como tú lo dices, que es que él es un civil, él es una persona que toda la vida se ha dedicado, nunca ha pasado por la Fuerza Armada, él ni fue guardia, ni fue del ejército, ni nada, siempre ha sido un dirigente sindical civil, y fue condenado, juzgado injustamente con fiscales militares y con jueces militares. Y recordar que no es la primera vez que Rubén se ha tenido que enfrentar a las garras de la injusticia. Esta es la segunda oportunidad que él está detenido simplemente por defender a los trabajadores goyanes, con el agravante de que esta vez tiene una condena que no tiene ningún sentido. Así es. No, y recordemos que estamos conversando con el diputado Ángel Medina. Yo decía algo en la rueda de prensa que es fundamental, que Venezuela al final se ha convertido en una distorsión para la región. Y además a esto tenemos que sumarle todo este tema que lo hablábamos en el editorial de la presencia de la FARC en territorio venezolano y lo que significa eso para la paz de la región. Parece ser que al final el régimen de Nicolás Maduro está sumando todos los números, ¿no?, en esta rifa de la justicia internacional. Mira, evidentemente, Eduardo, y lo ratifico aquí, el problema de Venezuela no es solamente de los venezolanos, no es tuyo, mío, de los que escuchan, y los que están aquí y los que se fueron del país. El problema de Venezuela pasó a ser un problema regional, que distorsiona la región, desequilibra la región y crea unas profundas y gravísimas, yo diría, amenazas a la estabilidad regional. Pero además, si lo plantea la alta comisionada de derechos humanos, es porque también es parte de la agenda mundial. O sea, el problema de Venezuela no es poca cosa, es un problema de alta monta que tiene muchísimos ingredientes, casi todos ellos pervertidores de la paz, casi todos ellos destructores de progreso económico y casi todos ellos desequilibrantes para la mediana armonía que tiene la región latinoamericana. Así es. Bueno, Ángel, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quería despedirme sin preguntarte. Entiendo que mañana tienen sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Sí. ¿Qué temas van a estar discutiendo? ¿De qué se va a hablar mañana en la Asamblea Nacional? Y bueno, ratificarte todo el apoyo a ustedes como diputados que siguen dando la lucha allí en el Parlamento. Gracias, Eduardo. Lo primero es que tú sabes que hay muchas voces agoreras que porque no vamos de vacaciones, sí, y porque no seguimos trabajando. Y la verdad es que no es que nos vamos de vacaciones, es constitucional hacer un receso parlamentario, está en la Constitución. Y segundo, que este es el tercer año, creo que el cuarto año consecutivo, en el cual nosotros como Asamblea Nacional simplemente seguimos trabajando.
2 comisiones delegadas y 3 comisiones delegadas y mañana sería la segunda asamblea plenaria o la sesión plenaria de toda la Asamblea Nacional en un periodo que no deberíamos estar trabajando y que no debería estar sesionando, pero entendiendo la crisis, evidentemente estamos sesionando. Entonces mañana van 2 temas. El tema de la precaria situación de la educación a todos sus niveles, producto de la crisis humanitaria compleja, y lo segundo es sobre este informe de HL que ya hemos conversado. Buenísimo. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Y bueno, sigue la lucha y saludo extensivo a través de ti a todo ese noble pueblo del Estado Bolívar. Seguro, Eduardo, gracias. Bueno, era nuestro diputado Ángel Medina, su jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la Asamblea Nacional y diputado por el Estado Bolívar. Con esto despedimos este corte y al regreso estaremos conversando con Pedro Díaz, secretario juvenil del Estado Cojedes del partido Primero Justicia, y estaré haciendo comentarios también de los mensajes que nos llegan por los chats de las redes sociales. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos de regreso con su programa Contigo. Este espacio todos los lunes de 1 a 2 de la tarde para que nosotros desde Primero Justicia podamos conversar con nuestro pueblo. Quiero decirles además que en este momento está el ministro de Propaganda del régimen de Nicolás Maduro, en esos típicos montajes que de alguna u otra forma hacen para tratar de ocultar la realidad en Venezuela y seguir utilizándolos para perseguir y amedrentar a quienes pensamos distinto. Quería hacer algunos comentarios sobre algunas voces que nos llegan acá a la emisora. Por ahí nos escribe Nayibe preguntándonos por acciones. Bueno, acciones estamos haciendo todos los días, Nayibe. Desde no solamente hacer el activismo en la calle, ir casa por casa, organizarnos, hasta de alguna u otra forma ir puerta a puerta, seguir en la calle, protestar, luchar, para que de alguna u otra forma podamos aportar a la salida del régimen de Nicolás Maduro. Virginia nos pregunta si manejamos armas. No, la única arma que podemos manejar quienes hacemos política y quienes somos democráticos son nuestra palabra, nuestro trabajo y nuestra lucha inquebrantable en la calle para lograr la salida del régimen de Nicolás Maduro. Hugo nos habla que siempre es diagnóstico, pero que hay que plantear cosas. Bueno, pero es que nosotros tenemos que seguir de alguna otra forma todos los días hablando sobre estos temas. Y te pongo el ejemplo, Hugo, mientras nosotros estamos hablando de esto, por todos los medios del Estado, el régimen está de alguna u otra forma repitiendo su mentira oficial. Entonces esto es una lucha entre la verdad y la mentira. Y nosotros todos los días tenemos la obligación, en el boca a boca, en el
Radio Bemba, en la calle, de dar la verdad a los venezolanos y repetirla y repetirla y repetirla hasta el cansancio, porque esto es una lucha diaria que tenemos que hacer entre la verdad y la mentira. Por ahí colocan el tema de que dicen que los que somos para ustedes, que ustedes son para nosotros voces obreras. No entiendo el porqué de ese tema y por qué lo colocan en el chat, pero en todo caso para mí es muy importante todo lo que colocan en las redes sociales. Y por allí un señor de apellido Pereira, creo que era un señor o una señora, no lo recuerdo, hablaba de, que se me salió el comunismo porque hablé de que quienes hoy en día están en el gobierno, son quizás la máxima expresión del capitalismo. Y cuando digo esto no desde el punto de vista ideológico, sino lo digo desde el punto de vista de la práctica. Quienes hoy en día usurpan el poder en Venezuela hablan del socialismo y hablan de alguna u otra forma del comunismo y de las bondades de todas estas ideologías que ya han demostrado con el tiempo que no son eficientes y que lo que traen es más hambre, más miseria a los pueblos, pero en la práctica son capitalistas, porque hoy Venezuela es un capitalismo de Estado, porque el Estado lo concentra absolutamente todo, porque si no somos la obra más barata, la mano de obra más barata del mundo, estamos entre las primeras 3 manos de obra más baratas del mundo, o sea que nos convertimos en un país explotador. Es decir, todas las cosas que critican ellos del capitalismo, en la práctica lo hacen. Entonces, de alguna u otra forma me refería a eso, que si hay algunos capitalistas que se han llenado los bolsillos en este país, son quienes hoy usurpan el poder y son al final el espejo de lo que ellos critican, más allá de que pueda estar o no de acuerdo con el capitalismo. Y ese era el sentido y el contexto en el que me refería. Y no es que nuestras acciones son hacer campaña, no. Nuestras acciones desde la política es estar en la calle, acompañar a la gente, proponer una vía, proponer una solución, proponer una ruta y estar en la calle de alguna u otra forma ejerciendo esa presión. Entonces, cada quien tiene su rol y ese es el rol que nos toca a nosotros y que nos está tocando vivirlo, cómo hacerlo. Entonces, de alguna u otra forma para responder algunas cosas, al final responderé otras allí que me están colocando. Y ya tenemos en línea a Pedro Díaz, que es el secretario juvenil de Primero Justicia en Cogede, a quien le doy la bienvenida. Sé que este fin de semana tuvieron un evento que reunió a toda la juventud de los distintos municipios y parroquias del estado Cogede, un estado bien golpeado, por cierto, como todos los estados del país, por la ineficiencia, por la falta de servicios públicos y por un régimen que de alguna u otra forma se dedicó fue a enriquecerse y a empobrecer a los venezolanos. Pero te quería dar la bienvenida, Pedro, y en principio que nos digas cómo está el estado Cogedes, cómo está la situación allá, cuál es tu lectura de la situación actual que viven los cogedeños. Buenas tardes, Eduardo. Agradecido por la invitación a tu programa. Saludar también a todas las personas que nos escuchan. Como bien lo dices, el fin de semana, el día sábado, tuvimos un evento importante, la Juventud de Primero Justicia en el estado Cogedes, nuestros 9 municipios, todas nuestras parroquias estuvieron presentes. Hubo una presencia de más de 250 jóvenes comprometidos con Primero Justicia, pero además no solo con Primero Justicia, Eduardo, sino con Venezuela y nuestro estado Cogedes, demostrar de que existe una juventud dispuesta a seguir luchando por su país, pero no dispuesta a seguir luchando en el sentido de estar en la calle, aparte de estar en la calle todos los días, sino también formándonos, yendo a las universidades, yendo a las escuelas, siendo la razón de lo que queremos ser los jóvenes para un futuro en Venezuela. Sobre la lectura que tenemos del estado Cogedes, pues sí, es un estado que ha sido golpeado por personas que no son pertenecientes a nuestro estado. Hemos sido gobernados por personas que han venido de otros estados y que han sido impuestos, y por eso la realidad en Cogedes es muy, pero muy mala. Bueno, quien hoy desgobierna Caracas fue gobernadora de Cogedes hasta hace poco, ¿no? Correcto, el periodo anterior de gobernación fue Erika Farías. Realmente Erika no dejó absolutamente nada más que desidia, hay que decirlo, y tristemente hoy los caraqueños están viviendo esa realidad. Eso nosotros lo vivimos hace unos años atrás, que Erika Farías no hizo absolutamente nada, y hoy es el mismo resultado, que mientras esta gente siga gobernando, entre comillas, nuestros estados y nuestro país, Venezuela no va a tener ningún tipo de avance. Así es. Y fíjate, Pedro, yo recuerdo que en varias oportunidades acompañé a Tomás Guanipa a varios recorridos en el estado Cogedes, y era impresionante la presencia de los colectivos armados para impedir
que quienes ejercen la disidencia y quienes ejercen la lucha por la democracia y la libertad se pudieran expresar libremente en las calles. Entonces tú ibas a una gira allá y te trancaban la vía entre el Pao, te trancaban la autopista, te trancaban la carretera. O sea, era todo siempre una violencia para evitar que los factores democráticos se expresaran. Sin embargo, en Cojedes hoy en día tenemos representación en la Asamblea Nacional y la alternativa democrática ha ido creciendo en las preferencias electorales en ese sector. ¿Cuál ha sido el trabajo que tú consideras que ha sido más importante, no solamente de Primero Justicia, sino de la Unidad Democrática, para seguir ganando espacios en ese estado? Claro, hemos dado una lucha en la calle, más allá de las protestas, más allá de las marchas. La realidad es que hemos ganado espacios sumando jóvenes. La realidad es que la política en Cojedes poco a poco ha ido sumando la juventud y eso ha ido encariñando a las personas hacia ver a los partidos políticos y hacia ver la lucha que estamos dando como algo positivo, más allá de que esto es una lucha de absolutamente todos los venezolanos que queremos ver a nuestro país progresar, ver un país con cambio, ver un país donde nosotros tengamos transporte, tengamos agua, tengamos electricidad. Todo esto es lo que soñamos nosotros los venezolanos. Los casa por casa, las asambleas, todo lo que hemos hecho durante años, todo lo que hemos denunciado durante años y todo lo que hemos hecho en este año 2019 ha sido un factor importante para nosotros seguir ganando espacio. Hoy podemos decir que podemos ir a comunidades donde antes el chavismo era fuerte y hoy no lo es porque se han equivocado, han amenazado, les han quitado las bolsas del club, les han quitado el gas, les han quitado absolutamente todos los derechos a los venezolanos y a los cojedeños y eso nos ha permitido a nosotros conversar y llegar a las personas que antes no podíamos. Hoy podemos entrar a los barrios, hoy podemos conversar con las familias que antes no se podían conversar, más allá de un voto, más allá de las realidades que viven, hoy podemos estar en las comunidades representando a cada uno de los venezolanos que piden auxilio, que gritan ayuda y que hoy nosotros, como oposición, como Primero Justicia, como Mesa de la Unidad Democrática, representamos a los venezolanos, a más del 90% del país. Sí, recuerdo que estamos conversando con Pedro Díaz, secretario juvenil del Estado Cojedes de nuestro partido Primero Justicia. Y sí, Pedro, lo que tú dices es importante, pero además que cuando uno lo escucha de un joven, ¿tú tienes ahorita cuántos años? 21. Bueno, imagínate, 21 años. Cuando yo tenía 21 años, estaba siendo electo concejal en El Hatillo. Eso fue hace ya el año 2005, hace unos cuantos años atrás. Pero recuerdo que cuando tenía 21 años viví un país totalmente distinto al tuyo. Si bien es cierto que estábamos entrando ya en un proceso complicado, con Hugo Chávez ya con 5 años en el poder y ya se veía claramente hacia dónde iba el país, no era ni de cerca la realidad que estamos viviendo hoy en día y que por cierto es consecuencia de aquel país. Pero, ¿cómo hace un joven? ¿Qué le dice Pedro hoy a un joven que tiene su misma edad o que unos años menos para que siga apostando a Venezuela, para que se siga quedando en Venezuela, para que siga dando la lucha acá y no decida hacer las maletas e irse, ¿no? Sí, es complicado a veces llegar a un joven que se encuentra desesperado por la situación, es complicado a veces llevar ese mensaje, pero como siempre lo he dicho, nosotros debemos estar formándonos, nosotros debemos estar estudiando, nosotros debemos luchar por nuestro futuro, porque si nosotros no luchamos por lo que nosotros creemos y en lo que nosotros queremos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que ser quienes luchemos, quienes podamos forjar lo que nosotros queremos para Venezuela. Y eso se hace no motivando, inspirando a las demás personas, porque la inspiración nace también de lo que nosotros soñamos. Nosotros soñamos, como lo dije anteriormente, nosotros soñamos con un país próspero, un país donde nuestros familiares no tengan que irse, donde nuestros familiares y cada una de las personas que trabaje gane un sueldo digno, no $2 como nos tienen sufriendo a muchos de los venezolanos que trabajan humildemente, sino que tengamos el país donde yo me gradúe de mi universidad y enseguida pueda tener un trabajo, donde mi familia pueda aspirar a ganar más, que mi familia y la de todos los venezolanos cuando se propongan un proyecto tengan con qué hacerlo. Ese es el país que nosotros soñamos. Y para soñar ese país hay que también hacer realidades. Y la realidad es todo lo que hemos venido haciendo, que es estar en las universidades, que es estar en las calles, que es conversar con los jóvenes, que es conversar con los familiares, llegar a todas las comunidades. Yo creo que hay que ser sinceros con las personas. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros, que hemos siempre hablado con sinceridad y no con la mentira, como tú dices, Eduardo. La verdad es que Venezuela necesita
jóvenes y necesita personas preparadas que siempre hablen con la verdad y no con mentiras ocultas. Así es. No, y te comento, Pedro, además que en Venezuela se ha instaurado, y eso va a ser parte de mis comentarios al final del programa, se ha instaurado una suerte de supremacía moral, ¿no? Es decir, aquellos que dicen, bueno, yo soy esto, y quienes están del otro lado de la acera son unos inmorales, unos poco éticos, y generalmente la sociedad civil tiende a catalogar a los políticos de esa manera, o pensar que los políticos vivimos en una burbuja, o que los políticos no somos capaces tampoco de padecer las necesidades que padece el pueblo, etcétera, etcétera. Y esa supremacía moral que de alguna u otra forma se erige de repente, es, creo yo, parte de la consecuencia de este régimen que ha generado un lenguaje de división, de odio entre venezolanos. Yo creo que parte de la solución y el camino a este desastre que estamos viviendo los venezolanos pasa por la reconciliación del país y por entender que este país es de todos y que al final del día aquí lo importante no es quién llegue primero, sino que todos lleguemos juntos y que lleguemos bien además. Entonces, bueno, yo creo que ese papel que ustedes tienen como jóvenes es fundamental en ese proceso de reconstrucción, porque serán ustedes además quienes les tocará en la flor de su juventud asumir roles de liderazgos importantes. Y con eso quería despedirme con un mensaje tuyo, Pedro, de cómo estás viendo el futuro. Sabes que tenemos Plan País, sabes que además ustedes están formándose como jóvenes para asumir los grandes retos que tendrá la Venezuela de la libertad. ¿Y cuál es tu mensaje a ese venezolano que está afuera, que como tú puede tener tu misma edad o quizás inclusive menos edad que tú, y que está viendo con añoranza su país poder regresar? ¿Qué mensaje le da a un dirigente político de 21 años en el estado Cogede? Que nos preparemos y que se preparen todos los venezolanos que estén afuera, porque van a regresar, nos van a ayudar a construir el país. Lo importante es que podamos hacerlo todos juntos, como venezolanos, como hermanos. Yo creo que la importancia de que todos ellos regresen es que puedan colaborar con un grano de arena en la reconstrucción de Venezuela. Así es, bueno, muchas gracias, Pedro. Era Pedro Díaz, nuestro secretario juvenil del Estado Cogede de Primero Justicia, un joven de 21 años luchador y orgullo de nuestro partido en la lucha democrática. Y jóvenes como él están en todo el país, en todos los partidos políticos. Y es importante además pues que nosotros reconozcamos su trabajo, pero que además también entendamos que ellos son parte del futuro de nuestra Venezuela. Con esto vamos a nuestro último corte y al regreso estaré haciendo unas conclusiones sobre el programa del día de hoy. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y ya estamos de vuelta con su programa Contigo. En este último corte les habla Eduardo Battistini. Y sí quería hacer unas pequeñas reflexiones referente a una discusión que yo creo que es estéril y que no aporta en lo absoluto en nada, no solamente en la reconciliación del país, sino en avanzar en la solución de salir de esta locura. Yo no creo en esa división absurda, y con esto voy a responder algunas de las cosas que nos colocan allí en los comentarios, esa división absurda entre el ciudadano y el político. No, que el ciudadano es esto y el político es aquello. Bueno, para empezar, todos somos ciudadanos. O sea, el que hace política y el que no hace política es ciudadano. Y simplemente es ciudadano porque tiene derechos y tiene deberes. Entonces eso como primer espectro de la realidad. Pero lo segundo es que yo no sé por qué en Venezuela se ha instalado una suerte de supremacía moral
que quienes están fuera de la política se creen, uno, con una ética mucho más elevada que los políticos, cuando es que ni el ciudadano ni el político son más o menos éticos. La ética en una persona se ve en sus acciones, no se ve en lo que yo opino o cuál es mi percepción sobre esto o sobre aquello, porque no nos damos cuenta que cuando hablamos de los políticos, que no son la sociedad civil, que no somos nosotros los ciudadanos, estamos cayendo en el mismo discurso de la división, de la segregación y además del prejuicio innecesario. Eso por un lado. Lo segundo, bueno, ahí nos decían, es que no tener miedo forma parte de ser político. ¿Es que acaso el político es un extraterrestre? ¿O es que acaso el político, porque hayamos decidido meternos en la política y hayamos entendido los riesgos que conlleva el hacer política, no quiere decir que el día de mañana el régimen coloque una orden de detención, Dios no quiera, contra mi persona, y eso a mí no me dé miedo? Y entonces yo salga a la calle cual Superman, y aquí estoy, venga todo el SEBIN, venga a llevarme, que yo me enfrento contra todos ustedes. Bueno, uno también es ser humano. Ahora, uno entiende los riesgos y los asume cuando se mete en esto. Eso es distinto. Pero eso no quiere decir que uno no tenga sentimientos y que uno no tenga sensación de tener miedo. Porque es que acaso todos los venezolanos no tenemos miedo cuando salimos a la calle que nos roben, o que nos maten, o que nos asalten. Entonces, de alguna u otra forma, ya basta de tratar de zanjar una diferencia entre el ciudadano prístino y el político corrupto. Porque eso no es así. Hay ciudadanos corruptos y hay políticos corruptos. Como hay ciudadanos éticos en su mayoría y como hay políticos éticos también. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una diferenciación importante. Entonces yo quería comentar esto porque de alguna u otra forma la reivindicación del ejercicio de la política no es exclusividad del quien ejerce la política. También es exclusividad del ciudadano. Porque el ciudadano desde su espacio también tiene que ejercer la política. Ahora, es muy fácil transmutarse a lo largo de su carrera pública. O sea, por ejemplo, uno empezar diciendo que soy ciudadano y que me apego a la ciudadanía y que no a los partidos, y cuando veo la oportunidad entonces conformo un partido y me meto en un partido. Pero entonces después que me meto en un partido trato de decir que mi partido es lo diferente al resto de los partidos porque mi partido sí es el ético y los demás no. Y me trato de erigir como una figura prístina, honesta, bajo las cenizas o bajo la descalificación hacia las otras organizaciones políticas. Eso sí no está bien. Primero porque eso es ser falso. Segundo porque eso no es ser consecuente con la lucha. Tercero porque eso no es aportar a la solución. Y cuarto, porque el problema en Venezuela no es quién llega a ser presidente de la República. El problema en Venezuela es que todos podamos llegar a un cambio y que todos de alguna u otra forma podamos llegar a ese cambio y estemos bien. Porque ¿de qué vale que lleguemos al cambio y, por ejemplo, Guaidó sea presidente, pero entonces lleguemos con medio partido preso, con 20.000 muertos, con tantos dirigentes en el exilio? O sea, ¿de qué vale eso? Eso no vale nada. Aquí lo importante es que todos lleguemos y lleguemos bien. Y además dicen también que los políticos deben rendir cuentas. Por supuesto que los políticos deben rendir cuentas. ¿Y quién ha dicho que no? Pero los ciudadanos también tienen que rendir cuentas de su accionar. Porque la inacción de un ciudadano, como por ejemplo cuando se abstiene, o la inacción de un ciudadano cuando por ejemplo no protesta, o la inacción de un ciudadano cuando por ejemplo no ejerce sus derechos, o por ejemplo no lo pide ni exige que sus derechos sean respetados, eso también de alguna otra forma es una falta hacia la democracia, es una falta hacia el proceso de lucha. Entonces de alguna u otra forma no sigamos jugando a dividir venezolanos de primera, venezolanos de segunda, no sigamos jugando a decir que los ciudadanos son una cosa y los políticos son otra, porque al final aquí todos tenemos la misma responsabilidad y aquí todos tenemos el mismo compromiso con la libertad de Venezuela. Entonces, yo creo que parte de la solución de los problemas en este país pasa porque nos respetemos, pasa porque entendamos el rol que tiene cada quien en la sociedad, pero también entendamos que esos son roles compartidos y que no son roles excluyentes. Y que el éxito de la política no solamente depende de quien la ejerce, sino también depende del ciudadano, que es que con su voto,
con su participación y con su observación es que puede lograr que ese sistema democrático, que no es el perfecto, pero es el mejor que conocemos para respetar y convivir, pueda tener éxito en un país. Así que bueno, con esto quiero despedir el programa de hoy. En la dirección general estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano, los controles el amigo César González y quien le habló Eduardo Battistini de Primero Justicia, y nos vemos el próximo lunes de 1 a 2 en su programa Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR,